Hoy en Juntos a las 3 nos acompaña el neurólogo Álvaro Izquierdo Bello para hablarnos de los factores que hacen que una persona empiece a presentar migraña. El principal factor es el genético. Se ha visto, por ejemplo, que cuando un papá sufre de migrañas, la mitad de los hijos la desarrollan. Cuando los dos papás sufren de migrañas, el 75% de los hijos lo desarrollan. Hay otros factores que pueden suceder, por ejemplo, trauma craneoencefálico, infecciones del sistema nervioso, algunas enfermedades metabólicas, pero digamos que principalmente es la base genética. ¿Cuáles son las características de la migraña? En los adultos hay como unos criterios muy bien establecidos, que debe ser dolores de cabeza que duran más de 4 horas, hasta 3 días, que es de medio lado de la cabeza, que es pulsátil, que es incapacitante. En los niños, por el inicio y por la edad en que suceden, es más difícil de evaluar eso. Entonces, en los niños se dice que mínimo de durar 1 hora y máximo hasta 48 horas. En los niños es menos frecuente que sea de medio lado, usualmente es bilateral. También, igual que en los adultos, pueden haber náuseas o vómito acompañándolo. ¿Cómo saber que ese dolor de cabeza es migraña y desde qué edad se puede presentar? Un criterio de migraña es que los episodios tienen que ser recurrentes a lo largo del tiempo, pero en los niños pueden pasar meses entre uno y otro. Lo más frecuente es que comiencen sobre cerca de la prepubertad o la pubertad, o sea, ahí tuvo entre los 10, 11 años, especialmente en mujeres, pero uno lo ve desde los 7, 8 años y hay descritos casos o uno encuentra casos que son desde muy pequeñitos, 2, 3 años. Lo que pasa es que entre más pequeñitos, especialmente por debajo de los 5 años, es muy difícil hacer el diagnóstico porque el niño no puede contar lo que le pasa. Pero tú lo asumes porque el niño, por ejemplo, le duele la cabeza y se pone a llorar y se acuesta y no quiere que le prendan la luz, que le apaguen el televisor, se queda quietecito, duerme y se despierta mucho mejor, ya completamente aliviado, y además el antecedente de que el papá o la mamá o ambos tienen la migraña, y eso es lo que le lleva a uno a pensar en eso. ¿Cuáles son los signos de alarma en la migraña? Comienza a perder el interés por las cosas, le va mal en el colegio, pierde memoria. O sea, la migraña pura, una vez termina el paciente, el cuadro, el paciente se recupera completamente. Estos pacientes no se recuperan completamente. Un signo de alarma es el aumento en la frecuencia de los dolores y la intensidad. O sea, se modifica el dolor de cabeza. Si, por ejemplo, el niño venía con dolores una vez al mes, una vez cada 15 días, y empiezan a ser interdiarios, de pronto lo despierta en la madrugada el dolor de cabeza, o va acompañada de alguna de las otras cosas que te dije, eso es un signo de alarma. Es lo que llamamos una bandera roja y le dice a uno que puede haber algo adicional. ¿Cómo se puede manejar este dolor de cabeza? Cuando los episodios son esporádicos y leves, a lo mejor con darle solamente acetaminofén es suficiente. Pero digamos que amerita darle un analgésico si el dolor tiene cierta intensidad y cierta duración. Si dura 2, 3, 5 minutos no se justifica que tú le des un analgésico. ¿Cuándo se justifica lo que llamamos una medicación profiláctica? Medicación profiláctica es algo que yo te doy durante un tiempo, que pueden ser meses, diariamente, para prevenir. Usualmente en los niños tenemos 2 consideraciones. Uno, el episodio que dura 2, 3 días y te manda a la cama, o sea, es absolutamente incapacitante, o 2 episodios por semana, pero que sean no tan incapacitantes como la cama, pero que no puedes trabajar esa tarde, no puedes estudiar, no puedes comer, no quieres ver televisión. ¿Hay alimentos que alteran los síntomas de la migraña? Yo creo que sí, pero no podemos decir que ese medicamento le sucede a todo el mundo. O sea, aquí hay factores desencadenantes. Entonces, hay personas que tienen muy claro que si consumen chocolate les duele la cabeza, pero no es para prohibirles a todo el chocolate, sino aquel que detecta que el chocolate se lo desencadena. Y muchas veces es cuando consumen mucho chocolate o mucho dulce, azúcar, de dulces procesados, no una cucharada de arequipe, sino el niño que se come un paquetado de dulce. ¿Y qué mensaje le deja este neurólogo a los televidentes? Que cuando un niño se queje de dolor de cabeza hay que pararle bolas. O sea, lo primero es que hay que creerle al niño, y sobre todo si es menor de 5 años, hay que ser mucho más cuidadoso con el dolor de cabeza. Ya cuando el niño puede contar la historia es un poco más fácil. Los niños también sufren con los dolores de cabeza y también son incapacitantes, igual que como sucede con los adultos. Que el electroencefalograma no sirve para el diagnóstico de migraña y del dolor de cabeza, que no todos los niños necesitan una neuroimagen para estar seguros de que tienen migraña. Lo que sí hay que hacer es pararle bolas, llevar como una especie de registro donde una nota a qué hora le dolió, si fue en el fin de semana, si era el día de la evaluación, si fue el día de educación física, si fue un día que no desayunó.
El ayuno es un factor desencadenante, por ejemplo, del dolor de cabeza. Y así uno va caracterizando el dolor de cabeza.